Como ya nos estamos acercando a la fiesta de Pascua de este año, es bueno recordar cómo fue armada la causa por la cual se lo juzgó a Jesús y que terminó llevándolo a la crucifixión y muerte. Y en esto el Evangelio de Juan nos relata dos actos milagrosos que Jesús hizo y que no se encuentran en los otros tres evangelios. Sobre estos dos actos milagrosos, el Sanedrín elaboró una causa penal que la llevó adelante, que logró convencer al pueblo y al procurador romano Pilato, quien en última instancia lo terminó condenando a muerte en la cruz. El plan comienza en Jerusalén, estando cercana a la Pascua del año 30, cuando Jesús sana por medio de la palabra a un hombre enfermo que estaba postrado junto a la puerta de las ovejas, donde había un estanque llamado Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, de los versos 1 al 18. Este hombre hacía 38 años que estaba enfermo y esperaba el momento en que un ángel sacudiera las aguas del estanque, donde el primero que llegara y se sumergiera sería sanado de toda enfermedad que tuviera, según se creía. Terrible había sido la escena, observar que la carrera de todos los enfermos, de los mutilados, por llegar primero al estanque, porque el premio de sanidad era solamente para el primero que llegara y se sumergiera. Y los demás debían seguir esperando que el ángel volviera a registrar las aguas nuevamente. Jesús vio a este hombre y le dijo en el versículo 6 del capítulo 5: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le responde este hombre? Dice: Señor, no tengo a nadie quien me meta en el estanque, pues el agua se agita y en que yo llego, el otro baja antes que yo. Frustración, impotencia, desesperación e inclusive descreimiento de una vida asignada por una enfermedad que lo paralizaba estaban reflejando su respuesta. Ahora bien, Jesús no se limita solo a pedirle que haga que tenga fe, sino que lo insta a que haga un acto increíble e imposible dado el estado en que se encontraba. Leemos en los versículos 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. A nadie le importó que el enfermo haya sido sanado, sino que se fue a su casa cargando el catre en que estuvo postrado, y eso estaba prohibido por la ley mosaica, ya que era sábado. Dice el versículo 10. El cuestionamiento a Jesús por la orden dada al enfermo de que cargara su lecho en sábado se acrecienta cuando el Señor les responde a sus acusadores. En el versículo 17: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Este fue el detonante del primer argumento para armar la causa que terminaría condenándolo. Y nos dice así: por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Ahora, interesante, ¿no? Con más ganas procuraban matarlo. Esto nos retrotrae el versículo 16, cuando
fariseos veían a este hombre que estaba cargando el lecho y le preguntaron por quién fue y después le dijo que fue Jesús. Y dice el versículo 16 de capítulo 5, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en día de reposo. Ahora con más ínfulas, porque Jesús le estaba diciendo que mi Padre trabaja y yo también trabajo. El plan para matarlo ahora se completa como consecuencia de la resurrección de Lázaro, su amigo muerto hacía 4 días. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 39 y 40. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues he estado allí 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús insta a Marta a creer por sobre toda circunstancia que se pueda ver. El panorama era lamentable, era angustiante, pero sin embargo la fe sobrepasa todo ese tema, recordándonos que es la única condición que nos permitirá presenciar la gloria de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Este versículo subraya la importancia de la fe como respuesta a la revelación divina. Quien descree en su incredulidad de la palabra que Dios nos dice, solo verá la gloria de Dios ante el juicio del gran trono blanco e irán toda condenación eterna, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 15. Seguimos adelante con el versículo 41 del capítulo 1 hasta el 44. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haber escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. La resurrección de Lázaro se presenta como una manifestación del poder de Dios sobre la muerte. Las órdenes de Jesús: quiten la piedra, Lázaro ven fuera, quítenle las vendas y déjenlo ir, revelan su autoridad divina, a la cual debemos reconocer y obedecer. La manera en que Lázaro sale de la tumba, aún con las vendas, hace referencia a la respuesta que cada uno debe dar al llamado de Dios a su vida, y también en este caso particular, que la obra de Jesús no estaba completa porque todavía no había sido crucificado ni derramado su sangre por la humanidad para redención eterna. Ahora bien, muchos serán los que observaron este milagro. Y nos dice el versículo 45 que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero, como diríamos acá en Argentina, existe otra campana. En el versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y esta era la oportunidad que estaban esperando los fariseos y los líderes religiosos que complotaban contra Jesús para armarle la causa. Dice el versículo 47 al 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Y si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
¿Por qué pensaron de esta manera? Es llamativo, ¿no? Esta manera de expresarse. Los principales sacerdotes y fariseos temían que las señales realizadas por Jesús provocaran la destrucción del templo y de la nación de Israel por estas dos posibles causas. Por temor a la reacción romana, porque los líderes judíos estaban preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús y temían que este movimiento pudiera ser interpretado por las autoridades romanas como una insurrección política de Judea. En este contexto, cualquier disturbio masivo podría desencadenar una represalia romana que incluiría la destrucción del templo, porque ellos le daban libertad religiosa, pero cuando tomaban represalia le cortaban todo argumento de esperanza. Una era el templo y la pérdida de su autonomía nacional. Las pocas ventajas que tenía la iban a perder. Entonces ellos pensaban que si la gente seguía a Jesús, los romanos tomarían represalia y ellos, además, al destruir el templo, perderían su lugar de poder dentro de la nación. El otro argumento era para preservar el orden establecido. Los principales sacerdotes y fariseos tenían un gran interés en mantener su status quo. Ellos no permitirían que hubiera una competencia religiosa. Veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y poder. Sus milagros y enseñanzas desafiaban las tradiciones y leyes judías, lo que podía desestabilizar el orden social y religioso. Ellos se preocupaban más por mantener su nivel social, político y económico que por reconocer al Mesías que tanto proclamaban y esperaban. Es más, durante el primer siglo, los sumos sacerdotes eran designados por el emperador romano. La religión y el gobierno estaban unidos bajo la cabeza del emperador de Roma. A este planteo humano y terrenal, Caifás hace uso de su autoridad y propone sacrificar a Jesús en beneficio de la nación de Israel. Y sin darse cuenta, estaba profetizando el plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. Dice el versículo 49 al 53. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no entienden nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. La profecía de Caifás revela irónicamente el plan divino de salvación hacia la humanidad que es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Esto nos trae a la reflexión de las implicaciones teológicas y espirituales. La resurrección de Lázaro era una poderosa manifestación del poder de Dios sobre la muerte. La fe en Jesús y la obediencia a su palabra son claves para experimentar la vida eterna. El sacrificio de Jesús fue y es el único medio por el cual ofrece reconciliar a la humanidad con Él. El relato nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la revelación divina sobre Jesús en estos días próximos a la Pascua y nos invita a tomar la firme decisión de aceptarlo como la resurrección y la vida que nos lleva a la eternidad con Dios. Que la gracia de Dios y el obrar del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, sensibilice nuestros corazones para celebrar estas Pascuas, con gratitud por la obra redentora de Jesús, el Mesías y Cristo esperado por su pueblo, pero que en la misericordia divina alcanza a toda la humanidad, sin distinción de credo, raza y religión.
Eternas bendiciones para todos los que creen en Jesús, el Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvar lo que se había perdido, nuestra eterna relación con el eterno Dios de la vida. Que el Señor les bendiga.